Hermanitos amados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amén. Damos gracias a Dios que estamos nosotros dos juntos hoy. Es una bendición. Ahora es un poquito más difícil que antes por los niños, el trabajo, pero estoy agradecido con Dios que esta semana hemos estado juntos 2 veces. Elías, ¿cómo has estado? Cuéntame. Tony, buenas noches, Tony, gracias. Pues bien, aquí un poquito cansado y nada, aquí hoy pues esperando hoy que el mundo celebra una fiesta, por un lado con gran recuerdo, pero por otro lado algo malo. Y no, pues agradecido con Dios también porque nos da este don de estar aquí compartiendo nuestro mensaje. Creo que para algunos es bueno y para otros es malo, pero Dios sabe que es bueno. Pues quizás hay mucha gente que dice, no, pero todo el mundo tiene su verdad, todo el mundo se vuelve el mundo relativista y todo el mundo no, pero es que todo el mundo dice tener la verdad. Pero la verdad es Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y ese camino, la verdad y la vida fundó una iglesia. Y esa es la verdad. Es la iglesia fundada por un Dios. Por Dios. Bueno, un Dios, no. Dios. Entonces, sí, la iglesia católica es la columna y baluarte de la verdad. Hermanos, que te quería invitar de nuevo, es más o menos relacionado al tema que tuvimos hace unos días, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y hoy se celebra, además de Halloween, se celebra la reforma, como dicen los hermanos protestantes. Yo creo que es una deforma, porque acuérdense, en la Iglesia Católica ha habido reformas, pero esos reformadores se han mantenido en la Iglesia. No han cambiado la doctrina. La intención de Martín Lutero era muy buena, de reformar la iglesia cuando estaba pasando por un problema de moralidad. Moralmente no estaba bien, pero él terminó queriendo cambiar la doctrina y como sabemos, como dice el apóstol Juan, todo aquel que cambie la doctrina no tiene a Dios. Y si no tenemos a Dios, no tenemos a Jesús y no tenemos el Espíritu Santo. O sea que Martín Lutero fue un testigo del Evangelio, como decía el Papa Francisco, hasta que cambió la doctrina. Cuando cambió la doctrina, ahí es que vino el problema. Lo que sucede es que vemos a nosotros, nuestros hermanos protestantes celebran un día hoy, ellos están muy felices. A mí me da mucha tristeza porque ellos están celebrando que dejaron la iglesia de Cristo, una iglesia fundada por Jesús, y se fueron a una iglesia fundada por un hombre. Eso es lo que ellos celebran. Ellos celebran que ya no tienen que irse a confesar con un sacerdote, o sea que celebran que no obtienen el perdón de sus pecados, como Jesús instituyó. Ellos celebran que dejaron el cuerpo de Cristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad, y ahora dicen que es un símbolo, y ellos celebran que ahora comen un simple pan. Ellos dejaron el matrimonio, dejaron la unción de los enfermos, ellos están contentos por eso. Y por eso te invito, y vamos a leer un pasaje bíblico después que hables ahora y des tu opinión, porque el Espíritu Santo no puede decir una cosa en el año 33 y luego decir otra cosa en el año 1517. El Espíritu Santo no se contradice, el Espíritu Santo no miente, el Espíritu Santo no cambia de padecer como nosotros. Ahora vamos a dejar al hermano Elías a que nos dé su introducción. Saludos, buenas noches, desde México presente, dice. Saludos a todos los que se conectan. Bendiciones. Gracias por conectarse, gracias por escuchar el mensaje. Estas cosas, pues, como dice la palabra, es Dios quien las revela, ¿verdad? Entonces, tocando el tema de nuestro hermano Tony, de la Reforma Protestante en el 31, que se celebra el 31 de octubre,
no es casualidad que este mismo día también se celebra el Halloween. Lo celebran de una forma muy distinta a como se celebraba antes, ¿verdad? Y quiero compartir también, dice que por qué se celebra el 31 de octubre, o sea, dos fiestas que van juntos celebrando el mismo día, pues algo, como que algo concuerda, ¿verdad? Con las fiestas. Entonces, viéndola de un lado diferente, el 31 de octubre, cada 31 de octubre, de las calles de los vecindarios se llenan de brujas, superhéroes, heroínas, payasos, terroríficos, vampiros, vampiresas, fantasmas, monstruos o cualquier disfraz también. Es lo que se celebra también este 31 de octubre, pero nos vamos a salir de lo que vamos a compartir hoy con el hermano Tony, que es de lo que los hermanos separados celebran, la separación de la iglesia, o sea, los que se separaron de la iglesia. En el caso, pues sabemos que fue por medio de Martín Lutero, un monje católico, que él fue también, según la historia, no lo conocimos, pero según la historia habla que él fue sacerdote, no sabemos, ¿verdad? Pero lo que se cuenta es que él era un monje católico. Me acordé, Tony, ahorita de tu video de monje De un monje. capuchino. Entonces, él fue monje y lastimosamente, pues, quería él reformar la iglesia, viendo lo que sucedía dentro de la iglesia, viendo lo que estaba pasando dentro de la iglesia, y él creía que él iba a hacer las cosas, pero, pero sabemos que las cosas no son así, porque nosotros como humanos no podemos hacer nada, solamente Dios. Entonces, él quiso reformar algo y en vez de reformar fue que separó la iglesia, separó la comunidad, separó confusión, y eso es lo que hoy en día vivimos, confundidos. Ahorita tarde estábamos compartiendo con una amiga que aquí en nuestra casa, que ella es, pues yo la he venido llevando últimamente a la iglesia católica, y ella pues es feliz porque pues creo que nunca había ido a un evento de la iglesia católica, y pues mi trabajo es ese, de llevarla a las personas que no son católicos. Pero hablando sobre ella, que es de otra doctrina, otra iglesia, y platicamos, ella es, creo que es Pentecostés, la iglesia donde ella va, y tocamos el tema de dónde venía esa iglesia, quién había sido el fundador o no, o el fundador del protestantismo. Platicamos que pues, fue un Martín Lutero, un ex monje católico, un sacerdote católico que pues desobedeció la iglesia, desobedeció la palabra de Dios, desobedeció lo que Cristo había instituido dentro de la iglesia, y él pues se le reveló a la iglesia, y pues él quiso hacer Dios desobedeció lo que sus cosas como él quería. Pero yo siempre digo que no podemos hacer nada nosotros, solamente Dios. Nosotros podemos querer cambiar un mundo, pero no vamos a poder. Pero Dios es el único que cambia, y qué es lo que hizo él, en vez de ver lo que pasaba y decir, no, pues Señor, yo sé que yo no voy a hacer nada, tengo que vivir en medio de esto que está sucediendo en la iglesia, no me puedo apartar. Pero el enemigo le dijo, apártate y aléjate y funda otra iglesia, y esto es de Dios. Entonces, bueno, para mí, personalmente creo que desobedeció la palabra del Señor, desobedeció el evangelio, quiso hacerlo como él pensó, como él quería, como lo vivimos hoy en día, que muchos queremos hacer lo que nosotros queremos con el evangelio. Mira, la otra vez nosotros estábamos hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo. El título de
del programa es ¿cómo es? Dice aquí, espérate. ¿Es la reforma protestante una blasfemia contra el Espíritu Santo? Nosotros hablamos que pues la blasfemia no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra. Bueno, dependiendo, si tú te arrepientes y vas a un sacerdote, sí. Pero la blasfemia es una blasfemia lo que pasó con la reforma protestante. Y sí lo es, porque acuérdense, un ejemplo, la Biblia fue inspirada por Dios, el Espíritu Santo. La fundación de la iglesia también. La Eucaristía, cuando se lleva a cabo la consagración, es el Espíritu Santo que convierte ese cuerpo, ese pan y vino en cuerpo y sangre. Cuando el sacerdote te confiesa, también por medio del nombre del Padre, te bendigo, te absuelvo tus pecados. O sea que cuando nosotros, y no estamos diciendo, no, todos los protestantes son unos blasfemas, no. Hay protestantes que han nacido protestantes y no saben esto. Por eso hay que predicarles. Pero hay católicos que se fueron de la iglesia y ahora son protestantes que no saben que blasfeman contra el Espíritu Santo porque dicen, me voy para esta iglesia pentecostal porque aquí sí que está el Espíritu Santo y rechazo ese Espíritu Santo que recibí en mi bautismo, ese Espíritu Santo que recibí en mi confirmación, ese Espíritu Santo que convertía el pan y el vino en cuerpo y sangre. O sea que sí, rechazar la iglesia católica, ser parte de forma protestante, lo que hizo Martín Lutero, porque Martín Lutero era católico, es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Otra cosa que tenemos que hablar es que voy a leer unos capítulos y versículos aquí, que Jesús dice que les deja el Espíritu Santo a su iglesia. Entonces, ¿cómo va a ser posible que Jesús, que es Dios, le diga a su iglesia que le va a dejar el Espíritu Santo en el año 33 y ustedes me digan que en el año 1517 un espíritu diga que hay que separarse de esa iglesia? Ustedes me están diciendo que el Espíritu Santo mintió por 1517 años, que le estaba llevando la iglesia por donde no era, estaba en el error. El Espíritu Santo estaba en el error, o Jesús no cumplió sus promesas. Eso hay que pensarlo, porque si nosotros pensamos así, pues Jesús no es Dios. Jesús vino a la tierra y nos mintió. ¿Cómo le va a decir a la iglesia, te voy a dejar el Espíritu Santo, te va a llevar a toda la verdad? Y tiene que venir un Martín Lutero a decir, no, esta es la verdad, y cambiar todo. Eso es bien fuerte. Vamos a darle like. Por favor, sigan en el canal del hermano Elías, y quiero que el hermano Elías dé su opinión a lo que yo dije acerca de que si el Espíritu Santo nos ha mentido. Entonces, si usted dice que el Espíritu Santo mintió, usted está blasfemando contra el Espíritu Santo. Está blasfemando porque el Espíritu Santo no tiene poder. Jesús nos mintió. Entonces Jesús no es Dios. Hermano Elías, quiero tu opinión. Sí, pero quería sacar un texto bíblico, pero bueno, lo voy a compartir así. Yo lo tengo aquí, el del Espíritu Santo, que quieres que lo lea, que iba a mostrar toda la verdad y lo guiara. ¿Ese era? Sí. No, sí, pues lo voy a leer. Juan 14:16. Y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito para que estés con vosotros para siempre. Eso es bien importante. Para siempre. Déjame ver si lo puedo compartir. Dame un segundito. Y esto lo dijo Jesús en el año 33.
para que esté con vosotros. Él se refería a su iglesia, a Pedro, esa iglesia fundada en Pedro. Estaré con vosotros para siempre. El espíritu de la verdad. Entonces, ¿cómo yo voy a decir que en el año 33 Jesús le dijo a Pedro, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos, tú tienes las llaves del reino de los cielos, y ahora ustedes me dicen a mí, en el 1521, que Jesús mintió? Por eso hay algunos, yo tengo un libro por aquí, no sé cómo se llama, que describe que a veces los protestantes razonan como ateos, porque esto es un razonamiento de ateos, porque está diciendo que Dios es falible, porque aquí dice bien claro, estará con vosotros para siempre el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, mora con la iglesia, el Espíritu de la verdad. ¿Cómo van a decir que van a celebrar hoy, separarse de la iglesia? Decir que se equivocó la iglesia por 1500 años. Ahora voy a leer una más y te dejo a ti. Juan 16:13. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, lo vuelve y lo repite. El Espíritu Santo no te puede decir a ti que Jesús es Dios, y a un testigo de Jehová le va a decir que es un humano, que no es importante, que es un profeta. Eso es otro espíritu, porque el Espíritu Santo supone que no se contradiga. El Espíritu Santo desde el siglo I dice que el pan y el vino es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cómo va a venir un pentecostal en el siglo XXI? No, ellos comenzaron en el siglo XX, en 1906, por ahí, y te dice que es un símbolo. Ese no es el Espíritu, ese no es el Espíritu Santo. Y mira lo que dice, os guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Todo lo que la Iglesia Católica ha enseñado en sus dogmas marianos, dogmas desde el principio, combatieron la sana doctrina contra los arianos, los docetas, los nestorianos. Eso lo dijo el Espíritu Santo, enseñó la verdad y lo que iba a venir. La asunción de la Virgen, María Inmaculada Concepción a la iglesia, eso es la verdad. Él me dará la gloria porque recibirá de lo mío y los anunciará a vosotros. Y Jesús dijo una vez, quien a vosotros os escucha, a mí me escucha, y a quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza, y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. O sea que lo que dice la Iglesia Católica es directamente lo que se escucha ya en los cielos. No se puede equivocar. Hermano Elías, te voy a dar a ti el micrófono. Sí, Tony, gracias. También yo compartiendo, Tony, que como es la verdad, es el Espíritu Santo, ¿verdad? El mismo espíritu, como siempre lo comparto yo y siempre me voy ahí porque compartimos la verdad. Nos vamos a ir al río de Jordán, donde Jesucristo fue bautizado por medio de Juan, pero ahí mismo el Espíritu Santo descendió sobre él. Ahí mismo recibió Jesús el Espíritu Santo. Y de ahí para acá, sabemos que, como siempre decimos, María, Madre de Dios, ella misma también recibe ese mismo espíritu que Jesucristo recibió, pero María ya lo recibió en su vientre porque era el Espíritu Santo que iba a descender a ella, y ese mismo Espíritu Santo pues es Jesús. Lo mismo caminando Santa Isabel, María, la Virgen María, donde Santa Isabel se llena de nuevo otra vez más
del Espíritu Santo, de ese mismo Espíritu que es verdadero, que es la verdad. Ese mismo Espíritu se llena Santa Isabel. Lo mismo en Pentecostés, cuando los apóstoles están orando, con María también, María que es la Madre de Dios. También el Espíritu Santo se manifiesta sobre ellos, que empiezan a hablar en lenguas. Lenguas. El Espíritu Santo, el mismo Espíritu que llegó a Jesús, llegó a María, llegó a Santa Isabel, llegó a los apóstoles, se ha venido manifestando en la misma iglesia hasta el día de hoy. Nosotros hablamos la verdad porque el mismo Espíritu Santo se manifiesta y sigue dando la verdad. Pero, ¿qué es Espíritu Santo? Voy a compartirles algo, porque muchos hablamos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo aquí, que el Espíritu Santo allá, pero no hablamos qué es el Espíritu Santo. Hoy yo les voy a hablar de ese Espíritu Santo, quién es y qué es. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, junto con el Padre y el Hijo. Se le describe como la presencia personal e invisible de Dios en el mundo, que guía, consuela, enseña la verdad y capacita a las personas para vivir según la voluntad de Dios. En la Biblia, su función es tan divina y eterna como de actividad práctica y personal, obrando como aliento y poder para la creación de la vida. El Espíritu Santo es verdad, es amor, porque es el mismo Jesucristo, el mismo Dios, el que se manifiesta en María, en Jesús, el mismo en los apóstoles, en la Eucaristía, en nosotros, ese mismo Espíritu Santo que es amor. Por eso nosotros hablamos de amor, de la verdad, porque la verdad es del Espíritu Santo, es ese amor, caridad, obras de caridad. Y aparte, las características que tiene el Espíritu Santo, que para muchos, como tú hablaste hace un momentito, de los testigos de Jehová, que ellos no creen que Jesucristo es Dios. Ellos hablan de Dios, pero vienen hablando de otro evangelio o de otro Dios, porque ellos no creen que Jesucristo es Dios. Ellos no creen que el Espíritu Santo es el mismo Dios, no creen que el Espíritu Santo es el mismo Jesucristo, pero aquí mismo lo dice, la Trinidad, Trino, tres en uno, Jesucristo, Padre y Hijo. Entonces es el mismo. Las características y funciones de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, es un miembro eterno y divino de la Trinidad, adorado junto con el Padre y el Hijo. Presencia de Dios representa la presencia activa y personal de Dios en el mundo, a menudo comparado con el viento o aliento en hebreo, como en el grupo de oración carismático hablan de Ruah, que es una palabra en hebreo. Yo he ido, pues siempre voy a los eventos carismáticos donde se aclama muchísimo al Espíritu Santo, donde ese mismo Espíritu toca a las personas, a todos los que lo invocamos. Ese mismo Espíritu que Jesucristo recibió, ese mismo Espíritu se manifiesta en ese momento también en estos eventos del grupo Renovación Carismática. Él es consolador, que calma los miedos, trae la esperanza y consuelo en momentos de aflicción y muchas cosas más. Purifica, santifica a los creyentes, ayudándolos a arrepentirse y a vivir de manera que agrada a Dios. En el caso de nosotros, ¿cómo hacemos eso? Cuando vamos a la confesión, nos da esa idea de irnos a confesarnos para estar limpios. ¿Quién lo hace? Es el Espíritu Santo. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, sabe que tiene que ir a confesión para que su corazón, su alma esté limpia, para poder ir a hablar con el Señor. Porque nosotros, si no tenemos el Espíritu Santo, no vamos a creer que Jesucristo es Dios,
no vamos a creer que la iglesia fue fundada por Cristo, no vamos a creer en la confesión, no vamos a creer en la misa. Las personas que no tienen el Espíritu Santo no creen en nada de esto. Aunque tú los veas hablando, predicando, ayudando, pero si no Hablando de Dios. hablando de Dios, pero si no creen en en todas estas cosas que Jesucristo, el mismo Espíritu Santo dejó, entonces no creen en Dios. Así que ese es un poco de lo que yo quería compartir, hermano. Hermanito, le vamos a pedir por favor que le den like. Es bien importante que le den me gusta, le den like, que nos ayuden con eso, por favor. Hermanito, cuando te estaba escuchando, me acordé de un pasaje bien importante porque el tema es que si la de forma protestante es una blasfemia contra el Espíritu Santo, y sí, porque ya el Espíritu Santo ya dio una enseñanza que Martín Lutero cambió. Entonces tú no puedes contradecir al Espíritu Santo, porque ya en el primer siglo ya las personas comulgaban, creían en la Eucaristía, y tenemos padres de la iglesia que lo hemos demostrado, creían en el Papa, creían en la confesión de pecados, etcétera, etcétera. Y me estaba acordando de un pasaje de Juan, primera carta de Juan, vamos a ponerlo aquí. Es bien importante porque quizá la gente dice, no, nosotros tenemos el Espíritu Santo, no los católicos. Increíble. Pero mira, leemos esto. Primera carta de Juan, capítulo 4:1 dice, queridos, esto era para los gnósticos, pero eso también nos va a nosotros en estos tiempos porque la Biblia es viva. Dice aquí, queridos, no os fijéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios. O sea que van a haber espíritus que vienen de Dios y otros que no vienen de Dios. Pues muchos falsos profetas han salido al mundo. O sea que relaciona a los falsos espíritus, o los espíritus que no vienen de Dios, con los falsos profetas. Y nosotros tenemos que siempre estar pendientes de los falsos profetas, porque Jesús lo dijo, Él nos los advirtió. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Ese es el anticristo, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y los habéis vencido, pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. ¿A quién escucha Elías? A la iglesia. O sea Y al que Espíritu Santo. y al Espíritu Santo, quien es de Dios, escucha a estas personas que fueron las que nos depositaron, las que nos propusieron el Evangelio, que es la Iglesia Católica. Si nosotros escuchamos a la Iglesia Católica, nosotros escuchamos a Dios. Si nosotros no escuchamos a la Iglesia Católica, no escuchamos a Dios. ¿Y por qué dice eso? Porque es que sabían que iban a venir otras personas a querer enseñar otras cosas. Ya sabía que en el 1517 iba a venir una persona que dice que el Espíritu Santo le dijo que iba a separar la iglesia, pero el Espíritu Santo no se contradice. O sea que, como dice aquí, quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. O sea que dice bien claro, el que no escucha a la Iglesia Católica, el que no es de Dios no escucha a la Iglesia Católica. Por eso es que vemos a muchas personas con tanto odio a la Iglesia Católica, que tú no lo vemos aquí en el internet. No conocen la fe católica y lo que hablan es barbaridades porque alguien fue que se los contó. Porque dice aquí, quien no es de Dios
no nos escucha. ¿A quién? ¿A quién Juan se refiere? A la iglesia fundada en Pedro, a la iglesia apostólica. Y mira lo que dice: en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. O sea que el que escucha a la iglesia, escucha, tiene el espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo. El que no escucha a la iglesia tiene el espíritu del error. Y eso está claro, claro, claro. Otra cosa que quería decir para dejar en mano Elías, que el Espíritu Santo inspiró a Pablo y él escuchó a la iglesia porque Pablo escuchaba a la iglesia, él era parte de esa iglesia. Y él dijo unas cosas bien importantes que en el 1517, pues el Martín Lutero blasfemó contra el Espíritu Santo y dijo que lo que dijo el Espíritu Santo en el año 33 o año 50, que Pablo va a decir ahora, eran mentiras. Mira lo que dice Pablo, Efesios 1:22. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo, cabeza de la iglesia, que es su cuerpo y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Lo que está queriendo decir es que la iglesia católica, no, pero usted me va a decir, no, no es la iglesia católica. Bueno, no es la iglesia luterana, no es la iglesia calvinista, no es ninguna iglesia protestante, porque hay que ser honestos. Las iglesias protestantes comenzaron en el siglo XVI. Aquí está diciendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que la iglesia es la plenitud de Dios. Y podremos encontrar algunas verdades en estas iglesias protestantes, pero la plenitud de Dios la encontramos en la iglesia católica. Esto lo reveló el Espíritu Santo. Si nosotros decimos que ya esa iglesia no es mentira, que vino Lutero y inspirado por el Espíritu Santo dijo que la iglesia católica no era importante, pues nosotros estamos blasfemando con la revelación del Espíritu Santo. Al igual que, voy a leer estas dos y te doy el micrófono. Sí. Efesios 3 dice, para que los principados y las potestades celestiales conozcan la infinita variedad de la sabiduría de Dios por medio de la iglesia. O sea que la sabiduría de Dios, todas las potestades en los cielos, en todos lados, se va a conocer por la iglesia. Si después yo digo que es la iglesia la gran ramera en el siglo XVI, que esa iglesia no importa, vamos a hacer nuestra iglesia, pues yo estoy blasfemando con la revelación del Espíritu Santo y esto es algo serio que nadie se lo dice a los protestantes. Nadie le dice a los protestantes que protestar a la sana doctrina, que es la Iglesia Católica, es un pecado y eso está en la Biblia, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 9 en adelante. Protestar a la sana doctrina es un pecado porque blasfemamos contra el Espíritu Santo. Seguimos por aquí. El 20 dice, a aquel que es capaz de hacer infinitamente más de lo que podemos pedir o pensar, por el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia. ¿Cómo dice? Vamos a buscarle a Lupita. ¿Qué tú crees? Vamos a buscarle a Lupita. El Espíritu Santo reveló, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús hasta que venga Martín Lutero. Vamos a ver. Dice aquí, por todas las generaciones y para siempre. Amén. O sea que el Espíritu Santo inspiró a Pablo, reveló a Pablo que en esa iglesia fundada en Pedro, esa iglesia que Pedro era el pastor, ahí se le iba a dar la gloria a Dios para siempre. Si yo vengo después, hago una iglesia, separo a la iglesia y digo que la iglesia se equivocó por 1500 años, pues yo estoy blasfemando contra el Espíritu Santo y yo estoy diciendo que Jesús no es Dios porque se equivocó y Dios es un Dios falible. Entonces, eso es lo que estamos queriendo decir cuando decimos que la Iglesia Católica se equivocó y lo que dijo Pablo son mentiras. Son protestantes que han llegado tan lejos que piensan como ateos.
hermano Elías, para después leerte Timoteo, cuéntame. Ok, manito, mira. Quiero que comentes de lo que yo he hablado. Mira, voy a comentar algo de aquí que me tocó. Dice un mensaje que lo leí, Philander Hernández. Y mira cómo dice él. Lee cualquier texto y se lo acomodas a la secta idólatra católica. Entonces, mira, hermano, me vas a leer este versículo, se lo vamos a acomodar a la iglesia, como él mismo dice. Léete Juan 10:31 al 38. Léemelo, por favor. Juan, Juan 10:31 y 38. oye, después quiero leer este comment que me encantó. José Cárdenas. Después vamos a hacer comment. Juan 10, 31, 38. al 38. Sí. Ok, dice, los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearle. Jesús les dijo, muchas obras buenas que vienen del Padre os he mostrado. ¿Por cuál de esas obras queréis apedrearme? Les respondió los judíos, no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino una blasfemia, y porque tú siendo hombre te haces a ti mismo Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo he dicho, dioses sois? Si llama dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios y no puede fallar la escritura, a aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo le decís que blasfema por haber dicho yo soy hijo de Dios? Párale, Si hasta no ahí. hago la... Si Hasta ahí, quieres, ok. párale hasta ahí. Mira cómo el hermano dice que este texto se lo acomodemos a la iglesia, ¿verdad? Podemos ver en el tiempo actual, la iglesia es la iglesia más atacada en el mundo. Es la iglesia católica la que más atacan, donde tú compartes un mensaje bíblico de la verdad, del Espíritu Santo. Ese mensaje es atacado por los protestantes, hablando que es mentira, apedreando, lo mismo que hacían los fariseos, los judíos contra Jesucristo, lo mismo están haciendo con la iglesia. Este versículo lo pongo porque él mismo dice que lo acomodemos a la iglesia. Si vemos en el mundo entero cuál iglesia es la más atacada, los protestantes, ellos no son atacados. Los católicos, la iglesia católica es la más atacada en muchas formas. La llaman de prostituta, la llaman de idólatra, la llaman de brujos, hijos del diablo. La apedrean de muchas maneras. Los gobiernos están hasta en contra de ella. Nicaragua, un país donde el propio gobierno sacando a los grupos de ayuda que es católico. Esa es una forma como apedrean la iglesia, como apedreaban a Jesús. Y nos vamos a ir a muchos textos. Hay muchos textos donde habla sobre estos apedreos, también en Lucas 19, 41, 48, en Juan 31, 47, nos habla ahí cómo Jesús lo despreciaron cuando él les está hablando en el templo, la verdad que tenía que cumplirse la palabra, lo sacaron a pedradas, lo querían tirar a un abismo. Hoy cuando nosotros hablamos, está pasando lo mismo. Lo apedrean y ese texto yo lo comparto en la iglesia porque esto es a lo que le sucede a la iglesia, que es el mismo Jesucristo, la comunidad, la iglesia que está conectada, la iglesia está conectada a Cristo, que es la cabeza, el cuerpo es la iglesia.
y la cabeza es Jesucristo. Y ahí es donde hay mucho ataque, hay mucha pedrada sobre la iglesia. Y esto pues O- quería compartirlo ahí, hermanito. mi- Mira, ¿tú fumas marihuana? No, tampoco, aquí nos dijeron que somos marihuanos. Ay, Sí. ay, ay. Esa es una Bueno, forma de hermanito, cómo apedrearla. sí, nos están tirando piedra. Hermanitos, le pedimos por favor que le den like. Y acuérdense, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Espérate, que le voy a dejar ver comen. Es que este comen, esto es épico. Mira lo que dice el hermano, me encantó. Déjame buscarlo por aquí. Dice, hay que reconocerle algo a los protestantes. La Iglesia Católica solo cuenta con una versión del Espíritu Santo. Ellos tienen miles en función de una interpretación. O sea que tienen muchos espíritus. Me encantó ese comentario. Un saludito a RBC, a Luis. Aquí hay un par de hermanitos. Vamos a buscarlo. Antonio Portier, hermanito. Liz Morales. Un saludo a Luis de nuevo por aquí. Mira, hay un hermanito aquí. Ya he visto dos comentarios. Viva la Iglesia Católica Reformada. Eso no tiene ni sentido. Acuérdense, Mateo 18:15, que Jesús habla de la excomunión y Martín Lutero fue excomulgado. O sea que Martín Lutero fue sacado del cuerpo de Cristo y él no es católico ya. Si ustedes dicen que ustedes son católicos, aunque los sacaron de la Iglesia Católica, pues entonces los arianos son católicos, los gnósticos también son católicos, los nestorianos son católicos, o sea que todos son católicos, no importa que digan herejías. Es como no tiene sentido. Un católico es el que acepta todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, sus sacramentos, y está en comunión con los obispos y el Papa, y vive la caridad, y vive en el amor. O sea que, como yo leí la otra vez, había un padre de la iglesia que dice que se robaban el nombre de cristianos y también dicen que sus iglesias se llaman católicas. Está pasando lo mismo que pasó en el pasado. Mira, hermanito, te quería poner un pasajito aquí. Dice, el Espíritu Santo inspiró a Pablo y dijo, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Dios tiene casa y es la iglesia católica, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Vamos a leerlo de nuevo, que yo creo que está mal. Dice, por citarlo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la Biblia, la columna. No, eso no es lo que dice. Dice, es la iglesia, es la columna y baluarte. Cuando el Espíritu Santo reveló esto en el primer siglo, y viene un hermano separado en el siglo XVI y dice que la Iglesia Católica se equivocó, que la palabra del Señor se equivocó, está blasfemando contra el Espíritu Santo. La sola Escritura es una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque tú estás rechazando la autoridad, los maestros que Jesús dejó para enseñarnos a nosotros el magisterio. Cuando yo creo en la sola Escritura, yo directamente rechazo las enseñanzas de Cristo. Y eso es diabólico. Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Hermanito Elías, ¿qué me tienes que decir? Bueno, me toca a mí. Pablo, hablando de Pablo, tú hablaste de Pablo, quiero compartir de Pablo. Pablo, mira Pablo aquí. San Pablo Pablo, y Pedro. Pedro Classic Rock. Peter Kefas. Y en esta Kefa edificaré mi iglesia. Y aquí está San Pablo. sí, mira, Pablo, hablando de Mira, a veces, Pablo, oye, perdona que te interrumpa, que a veces yo voy a decir algo bien claro. Mayormente yo no invito a protestantes a mi canal, solamente he invitado a dos, y ya no creo que invite a ninguno, porque es que no buscan la verdad. Y estas personas que hay aquí, protestantes, diciendo que viva la Iglesia Católica Reformada, son personas que no son honestas, porque
toda persona sabe, tú le puedes preguntar a tu celular, ¿cuándo comenzó el protestantismo? Te van a decir en el siglo XVI. O sea que tú no me puedes decir que vienes de Dios, eso no es honestidad. Tienes que aceptar que hubo una separación y tú hiciste tu propia iglesia. Estas personas no buscan la verdad, buscan tener la razón. Día. Sí, Tony, mira, como estaba compartiendo de Pablo, me gusta compartirlo también porque Pablo pues fue defensor de la iglesia. Y Pablo es al apóstol que los evangélicos, los hermanos separados, más le creen. Por eso hoy le voy a compartir lo que dice Pablo de la iglesia. Y la iglesia unida, que es católica, universal. Y dice Pablo, describe la iglesia como el cuerpo de Cristo, un templo espiritual, una familia unida. Para él, la iglesia está formada por creyentes, todos los orígenes, en todo el mundo. Aquí hay brasileños, mexicanos, americanos, europeos, rusos, chinos, Israel, de todo el mundo. Está formada, dice, por creyentes de todos los orígenes, unidos en Cristo a través de su liderazgo. ¿Quién es Cristo? El que lidera. Él es el líder de la fe de nosotros. Es nuestro creador, el que creó todo y dejó una iglesia para un plan donde cada miembro tiene un rol y debe vivir en santidad y amor mutuo. Enfatiza que Cristo es la cabeza de la iglesia y el centro de la unidad y salvación. Cristo, la cabeza, nosotros somos el cuerpo que nos unimos a Cristo. ¿Cuándo nos unimos? Cuando vamos a la Eucaristía, por medio de la Eucaristía que lo recibimos, nos estamos uniendo a Cristo, que es la cabeza. Entonces, como cristianos católicos, hablamos lo mismo que San Pablo dice, que la cabeza es Cristo y ponemos la fe en Cristo. Tenemos, pero dicen muchos, no, pero tienen al Papa, que ustedes son, el Papa es el Dios de ustedes. Jesucristo dejó un líder en la tierra, dejó un pastor para que guiara su rebaño. ¿Y cuál es el rebaño? Somos nosotros. Si nosotros sin pastor, pues estuviéramos, por eso se desune la iglesia, porque no creen en el pastor, porque no conocen al pastor, no creen al pastor que Jesucristo dejó en la tierra. Pero muchos dicen, no, pero mi pastor es Jesucristo. Pero Jesucristo no va a bajar, sino que Él dejó uno que liderara su rebaño aquí en la tierra, y para nosotros es el Papa. Pero muchos desobedecen, muchos como Martín Lutero, que desobedeció al Papa, desobedeció a la iglesia y quiso él hacer otra iglesia y dirigir otro rebaño, pero Jesucristo no le dio la autoridad a él, sino que él solo se puso para hacer lo que él quería. El cuerpo de Cristo, Pablo compara a los creyentes con los miembros del cuerpo humano, siendo Cristo la cabeza. Cada miembro es necesario y debe funcionar en armonía para bien del cuerpo entero, que es la iglesia. Nosotros somos parte de esa iglesia, de donde nosotros salimos, de donde venimos y en donde estamos. Si no hay nadie que hable en este mundo sobre la iglesia, entonces mucha gente, por falta de conocimiento, se alejan de la iglesia. Y esto pues son regalos que Dios ha dado, son medios que Dios ha puesto para que las personas conozcan un poco de la fe. Sabes, estos días fui yo a una hora casi, a un encuentro donde
lo que nos enseña el Señor en ese mensaje es que tenemos que seguir evangelizando. Y tenemos que seguir evangelizando con verdad, con amor, lo que Jesucristo estableció aquí en la tierra. Una sola iglesia, un solo pastor, una sola fe, un solo bautismo. Ya, no tenemos que creer en otras doctrinas, en otros dioses, en otros bautismos, porque sabemos que solo hay uno. Mire, Elías, voy a leer una cosita aquí un momentito. Saludos a todos los que han estado aquí. Han estado un par de protestantes. Hay uno ahí preguntando, tomista, molinista. Acuérdense que tomismo y molinismo son corrientes filosóficas, teológicas. Pero siempre recuerden que nosotros somos católicos y ellos estaban en comunión. Lo que decía, pues, estaban en comunión con el Papa, como todos los padres de la iglesia. Otra cosa que yo quería decir, siempre acordarnos y tener mucha misericordia, porque aquí hay muchos protestantes que ahora son, perdón, hay muchos protestantes que antes eran católicos. Entonces, acuérdense, nosotros, si vamos al año 40, que hicimos un video de eso, los apóstoles, no fue la Biblia, no fueron las cartas de Pablo en el año 40, no fueron los evangelios escritos, fueron los apóstoles a predicarnos de Jesús. Y cuando nosotros creímos, ellos nos dijeron, mira, tienes que bautizarte, y comenzó la fe. O sea que fue la Iglesia Católica que nos dio la fe. Nosotros tenemos fe por la Iglesia Católica. Los hermanos protestantes, si tú naces protestante, tú tienes fe, alguna fe de algunas cosas que la Iglesia Católica ha enseñado. Hay algunos padres de la iglesia o sacerdotes que han hablado que dicen que todo lo bueno que tiene el protestantismo viene del catolicismo. Jesús es Dios, el bautismo, entre otras cosas. La cosa es que si la Iglesia Católica es la que nos da la fe, cuando nosotros nos salimos de la iglesia, nosotros no nos aumenta la fe o creemos más en el Señor. Eso es lo que el enemigo te hace creer. Nosotros cuando nos salimos de la Iglesia Católica, perdemos la fe. O sea que si ustedes tienen un familiar que era católico y se hizo protestante, ore mucho por esa persona porque ha perdido la fe. Está extraviado. Por eso Santiago dice, míralo, vamos a leerlo, y voy a leer un padre de la iglesia y Elías se despide. Mira lo que dice Santiago. Y por eso es que nosotros tenemos que estar preparados. Dice aquí Santiago, si alguno de vosotros, hermanos míos, se desvía de la verdad y otro le convierte, sepa que el que convierte a un pecador, o sea que alejarse de la verdad es un pecado, de su camino desviado salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Y segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 dice, y a un siervo del Señor no le conviene altercar, sino ser amable con todos, pronto a enseñar y sufrido, y que corrija con mansedumbre a los adversarios, por si Dios les otorga la conversión que les haga conocer plenamente la verdad. O sea que alejarse de la verdad es un gran pecado. Y mira lo que dice en el 26, no lo digo yo. Y volver al buen sentido, librándose de los lazos del diablo, que los tiene cautivos, rendidos a su voluntad. O sea que estar alejado de la verdad de la Iglesia Católica es un trabajo del diablo, no lo digo yo, lo dice Pablo. Y vamos a leer un momento a San Cipriano, que ya estamos hablando de las reformas, hablamos que la iglesia nos da la fe y cuando nos salimos de la iglesia perdemos la fe. Y no lo digo yo, lo dice San Cipriano en el año 251. Mira lo que dice. El Señor le dice a Pedro, te digo, dice que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no la vencerán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos.
sobre él edifica la iglesia y le manda que apaciente las ovejas. Eso somos nosotros. Y aunque asigna un poder similar a todos los apóstoles, sin embargo establece una sola silla, cátedra. No, en la iglesia luterana está la cátedra de Lutero, en la calvinista de John Calvino, de los pentecostales de Carlos Parán o de cualquiera que se trepa ahí. Pero esta es la de Pedro. Por eso no todos somos católicos. Los hermanos protestantes ahora quieren llamarse católicos, como lo ha escrito aquí, que dicen que son católicos reformados. Eso no existe, eso son mentiras. Pero proseguimos. Y funda por su propia autoridad una fuente y una razón intrínseca para la unidad. Ciertamente, los demás también eran lo que Pedro era, apóstoles, pero se le da una primicia a Pedro, por el cual se hace claro que hay una silla, una sola iglesia y una sola silla. Y mira lo que pasa. Dicen que Martín Lutero recobró la fe, que el Espíritu Santo, pero mira lo que dice aquí San Cipriano. Si alguno no se aferra a esta unidad de Pedro, o sea, el Papa, puede pensar que tiene la fe. No, no tiene la fe porque dejó la fe. La fe que los apóstoles nos dieron, la dejó. Por eso él dice, pueden pensar que tienen fe. Si deserta de la silla de Pedro sobre quien se edificó la iglesia, puede estar seguro de que está en la iglesia. Aquí hay hermanos protestantes que eran católicos. ¿Ustedes pueden pensar que están en la iglesia? No, están en una secta fundada por un hombre. Hermano Elías, para que comentes y te despidas. Sí, Tony, gracias. Bueno, estamos hablando de fe, ¿verdad? Y la fe es algo que... Pero un momento, Elías. Abdiel Pérez, si quieres entrar, ¿puedes mostrar tu iglesia con capítulos y versículos? Si entras es para mostrar tu iglesia con capítulos y versículos, no para insultar ni... No, tiene que ser con capítulos y versículos. Me dejas saber que te envío el link. Dale, Elías. Sí, me saludes al hermano ahí que está compartiendo. Y también a César Moncada. Sí, pero Abdiel, pero si vas a entrar, vas a mostrar tu iglesia con capítulos y versículos. Si vas a hablar de otra cosa, mejor no entres. Si vas a mostrar tu iglesia con capítulos y versículos, te dejo entrar. No, no hay problema. Yo te voy a dar tu tiempo y tú me das el mío. Te lo voy a enviar. Pero ya sabes, si te sales de la Biblia a hablar de otra cosa, nos vamos. Lo sacamos. Aquí estamos buscando la verdad. Y yo quiero que me muestres tu iglesia con capítulo y versículo. Cuando entres, necesito que te presentes de qué iglesia vienes. Ahí te lo envié, hermanito. Ahí se lo enviamos. Vamos a ver. Sígueme diciendo, Elías. Sí, mira, yo sé que el hermano él cuando entre te va a decir, es posible que va a decir él, no, pues tenemos una misma fe. Pues estamos hablando de fe también, ¿verdad? Yo les quiero compartir algo que no es la misma fe la que tenemos nosotros los católicos y la misma fe que tienen los hermanos separados. Sabemos que la fe, dice la palabra de Dios, la fe es la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una confianza activa en Ahora. Dios, en sus promesas. No solo es sentimientos y se demuestra a través de la acción y la obediencia. La fe implica creerle a Dios y vivir de acuerdo con su palabra, incluso cuando no se tienen pruebas visibles. La fe que tenemos nosotros los católicos, hermanos, no es la misma fe que tienen los hermanos separados. La fe es una que no se puede explicar, pero es una fe viva la que nosotros como católicos profesamos. La fe de nosotros los católicos
creemos que solamente en Jesucristo hay salvación, pero creemos que también María es madre de Dios y también creemos que Jesús se quedó en la Eucaristía, en el pan, para poder tener vida eterna. Esa es la fe de nosotros. La fe de los hermanos separados es otra fe diferente, donde sí creen en Jesucristo, algunos creen que Jesucristo es Dios, otros creen que María es madre de Jesucristo, madre de Dios, otros no. Esa es la fe de los hermanos separados, es una fe diferente. Nosotros católicos creemos en una fe diferente a la de los hermanos separados. Al hermano que está comentando ahí de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica es una sola.